Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Diga conmigo: sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse, mi querido hermano. Yo voy a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, pongo delante de ti estas escrituras, las cuales, oh Dios Todopoderoso, ha dejado como legado para nosotros, y que hoy vamos a usar, mi Señor, para instruir, redarguir, exhortar a tu pueblo, y que nosotros podamos, en el nombre poderoso de Jesucristo, alcanzar la forma perfecta que usted quiere para su pronta venida. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querido hermano, voy a hablar el tema de la predicación de hoy es esta: Dios nos llama a los capacitados, capacita a los llamados. Amén. Y el Señor en esta semana ha estado ministrando mi vida de una forma, mi querido hermano, de la cual yo he podido entender muchas cosas de las que quiere el Señor. Nosotros, mi querido hermano, muchas veces no tenemos la capacidad para entender los planes de Dios. Y es por eso que a veces hay una exasperación en nosotros, a veces hay una desesperación, a veces hay una ansiedad por no conocer los planes de Dios, y al no conocer los planes y los propósitos de Dios podemos cometer errores, y esos errores nos llevan a juzgar, esos errores nos llevan a omitir opiniones, y nos llevan muchas veces a incomodarnos en lo que el Señor quiere. Pero hoy el Señor nos va a hablar directamente de lo que Él quiere para nosotros. Cada uno de nosotros atendió un llamado, ¿verdad que sí? Cada uno de nosotros fuimos llamados por el Señor, aceptamos la invitación, pero ahora tiene que suceder algo en nosotros para que Dios pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber un proceso para que al final cada uno de nosotros pueda cumplir lo que Dios quiere. Amén. Amén. Ahora, fíjense ustedes, mi querido hermano. Hoy quiero hablarte sobre una gran verdad en la cual, mi querido hermano, hombres y mujeres que han sido de gran bendición en el ministerio de predicar la palabra, han sido personas imperfectas, con miles de errores, pero que entendieron que Dios le hizo un llamado y les ofreció capacitarse en Él. Cuando nosotros entendamos que usted fue llamado por Dios y que la preparación que usted va a recibir está en manos de Él y no de usted, porque ¿qué piensa usted? Usted piensa que usted tiene la decisión de capacitarse lo mejor para Dios sin entender su plan. A veces nosotros estamos perdiendo el tiempo capacitándonos en algo donde el Señor no nos quiere.
A veces nosotros creemos que estamos trabajando y haciendo algo que el Señor quiere, pero no es así. Y muchas veces viene la decepción. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere el Señor de mí? ¿Qué es lo que yo vengo a hacer al formar parte del cuerpo de Cristo? Yo debo tener una meta, debo alcanzar un logro en el cuerpo de Cristo. Y a su nombre. Ahora, fíjense en esto. Pablo le dirige a la comunidad de los corintios esta carta y se lo expresa de la siguiente manera. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos. La iglesia de Corintios, mi querido hermano, tenía una particularidad bastante, como decir, marcada. Era una comunidad que tenía personas que eran muy sabias, pero también tenía un grupo del cual no tenía y manejaba ese conocimiento. Estamos hablando de los tiempos greco-romanos, donde las personas tenían una elocuencia, usaban la filosofía y tenían muchos estudios. Pero habían otras personas que no lograban alcanzar eso, y por eso vemos la diferencia en la iglesia. A veces nosotros, hermanos, podemos notar los estatus de cada una de las personas, y eso hace que se rechacen entre sí, no entendiendo que si nosotros somos reunidos en un lugar, somos llamados con un propósito y con un solo objetivo. Y a su nombre. Pablo entendió rápidamente, esto puede causar división. A veces, hermano, el estatus o lo que tú frecuentas o donde tú vayas o donde lo que tus gustos pueden hacer separación con otra persona. Hay personas que les gusta la música clásica, y uno que les gusta un poquito más relajada, y uno que les gusta vestir de una forma y otro de... Eso también puede causar en medio del pueblo de Dios separación. Pero resulta que cuando Dios te llama, te hace un llamado, el llamado es para que tú te unas al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, mi querido hermano, puede haber personas vestidas de diferentes formas, pero todos tienen un mismo sentir, todos tienen un mismo objetivo y miran hacia un solo Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Vive. Yo creo que ya están empezando a entender un poco lo que el Señor está hablando, ¿verdad que sí? Amén. Ahora, vamos al contexto histórico de lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? En esta carta de los Corintios, a la iglesia de los Corintios. Ella estaba compuesta en su mayoría por personas de clase baja, esclavos, trabajadores, manuales, y unos pocos de posición social alta. En ese tiempo, la influencia de la cultura greco-romana, la sociedad valoraba profundamente la retórica, el estatus social, el linaje noble y la sabiduría filosófica. Estamos entendiendo un poco, ¿verdad que sí? Ahora fíjense, Pablo se percata de esto. Había una división basada en quien era el líder favorito. O sea, miren, ahí existía algo en el cual las personas que estaban al frente podían ocasionar esa división sin intención, pero se hacía. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, mi querido hermano, nosotros tenemos que tener cuidado cuando lideramos. ¿Por qué? Porque usted puede, según lo que Dios ha puesto en usted, le pone una gracia.
Y esa gracia puede hacer que muchos confundan esa gracia y comiencen, hermanos, a tener idolatría por la persona que tienen al frente. Por ejemplo, hay muchas personas que admiran de una manera tremenda a sus pastores, tanto así olvidándose que nosotros somos instrumentos del Señor puestos en este lugar para enseñar a cada uno de ustedes y no para ser admirado, porque el único que tiene que ser admirado en este lugar se llama Jesucristo. Amén. Entonces Pablo estaba viendo esto. Pablo estaba viendo de que las personas ya estaban admirando a ciertos líderes y esto trae conflicto. ¿Por qué trae conflicto, mi querido hermano? Porque cuando usted está con una persona, usted rechaza lo que diga la otra o no le cae bien. Incluso hay personas que cuando le toca predicar a alguien dice, ah, no, eso va a estar aburrido. Prefiero que venga el otro predicador. Y a su nombre. Y a su nombre. Y estaban despreciando lo que había en la iglesia, lo que el Señor había llamado. Y esto ocurre, amado mío. A veces, mire, veo con dolor que cuando se dice hay un invitado, esto se llena. Y a su nombre. Teniendo la fuente de la palabra, teniendo que aquí se predica palabra de Dios, cuando viene alguien y predica, que es de afuera, predica lo que hermanos encantados, ay, gloria a Dios, y uno dice, wow, eso fue lo que yo prediqué el domingo. Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Vive. A veces nos enamoramos de eso, hermanos, queremos escuchar otra cosa. A lo mejor nos cansamos de la voz del pastor, el pastor Gilberto, el pastor Kerry, ya no estamos cansados, queremos escuchar otra voz. No sé qué pasa, pero Pablo estaba entendiendo eso y Pablo puso especial cuidado al estudio de las personas que estaban en la iglesia de Corintios. Y él dijo, es que el Señor nos llamó con nuestras imperfecciones, con nuestros errores, pero ¿sabes qué? Nos llamó a unirnos. ¿Y qué es lo que nos une a nosotros? ¿Qué es lo que tienes tú que tengo yo? ¿Qué es lo que mora en ti que mora en mí? Si el Espíritu Santo de Dios mora en ti y mora en mí, quiere decir que somos uno solo. Y quiere decir que nosotros creemos en uno solo. Quiere decir que nosotros estamos trabajando aquí por Él. Y a su nombre. Y a su nombre. Tremendo, ¿verdad? Yo me estaba gozando con el Señor cuando el Señor me decía todas estas cosas. Ahora vea usted, mi querido hermano, porque Pablo se percata de todas estas cosas. Pablo se percata de que esto podía producir una división, personas que seguían a su líder favorito, o que tanta elocuencia y tanta sabiduría humana podía provocar admiración en el hombre y no en la palabra de Dios. Pablo pone un alto en esta actitud, mostrando que el evangelio choca con los criterios de éxitos del mundo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Es que nosotros, hermanos, mire, es tremendo. Es tremendo. Nosotros a veces nos fijamos en la persona y no en lo que Dios está haciendo con ese instrumento. Y a su nombre. Nosotros sabemos que somos instrumentos de Dios y la disposición que usted tenga para ser usado es lo más valioso. Mientras más mengue su humanidad, mejor va a ser lo que Dios va a hacer en su vida. Y a su nombre. Ahora fíjese, vamos al versículo 27. El versículo 27 dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
¿verdad que sí? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Vamos a escudriñar esto, mi querido hermano, este versículo. Fíjese, lo necio, la palabra utilizada ahí es mora, aquello que la filosofía humana califica de absurdo o irracional, refiriéndose específicamente al mensaje de la cruz de Cristo. ¿Por qué Pablo utiliza esta palabra? Pablo le está diciendo a esta gente que estaba poniendo su fuerza, estaba poniendo su logro en el conocimiento y la capacidad humana. Mientras que Pablo le estaba diciendo, Dios puede hacer de cualquier persona común, puede hacer de cualquier persona débil, puede hacer una gran proeza, puede hacer algo extraordinario. Y lamentablemente nosotros creemos que nuestra capacidad es la que nos va a llevar a hacer grandes cosas en Cristo Jesús. Déjame decirte que no. Solamente Dios necesita corazones contritos, humillados, gente arrepentida, gente que desee ser usada por Él. Es lo que necesita, y después todo lo demás viene según el orden de Dios y a su nombre. ¿Vive o no vive? Es tremendo, hermano, porque a veces nosotros decimos, nos ponemos como Moisés, ¿verdad que sí? Pero Señor, yo soy tardo en hablar. Pero Señor, ¿cómo es que tú me vas a mandar? ¿Cómo es que tú vas a hacer esto conmigo? Usted mismo no cree en lo que el Señor puede hacer con usted. Y eso es un impedimento tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque si Dios te llama, Dios está diciendo, eres el elegido, el escogido, el que puede llevar el mensaje o que puede hacer que se trastornen aquellos que con su sabiduría no entienden cómo yo te uso. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vive o no vive. Gracias. Si son para el Señor, bueno, hay que hacerlo más fuerte, ¿verdad? Porque es para Él, para alabar, glorificar su nombre. Ahora escuchen lo débil. La palabra que se utiliza aquí es abstener. La falta de influencia política, fuerza física o poder social para sostenerse por mérito propio. Esto es lo que quiere decir ahí. Ahora el versículo 28. El versículo 28 dice lo siguiente: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque fíjese el término que se utiliza aquí: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo vil y lo menospreciado es ajene y esoutenemena. Me disculpa mi griego, porque términos que describen lo que no tiene rango social, lo marginal o aquello a lo que la sociedad no asigna ningún valor o dignidad. Fíjese que el director estaba diciendo y hablando acerca de que nos sacó del lodo cenagoso. ¿Se acuerdan? Nos sacó del lodo cenagoso. Y mientras más se lucha, más se hunde. ¿Por qué? Porque lo que está alrededor es inmundicia, es cosas que, ¿verdad?, que de las cuales es hasta pegajoso, ¿verdad? Y te deja allí. Y cuando el Señor te saca, puedes perder alguna cosa. ¿Por qué? Porque el Señor te va a limpiar, te va a despegar de esa situación. Ahora fíjense ustedes, mi querido hermano. Versículo 28, y lo vil del mundo. Ahora,
dice así: lo que no es. Esto me llamó mucho la atención. Lo que no es. Y la expresión usada es tameonta, una expresión radical para referirse a los don nadie, a los invisibles o marginados del sistema social, a quienes Dios otorga existencia y propósito en su plan. Esto me llama la atención porque somos nosotros los que nos damos estos títulos de don nadie, de que tú no sirves, de que tú no vas a levantar cabeza, de que tú no puedes. Estos términos no los usa Dios para nosotros. Somos nosotros los que nos atrevemos a maldecir lo que Dios ha bendecido. Esto es tremendo, hermano. Somos nosotros los que manejamos estos términos, inclusive creyendo que es así. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice: te he llamado. Dios dice: te levanto. Dios dice: te limpio, te redimo, te restauro. Que a su nombre. Ay, Dios mío, gloria al que vive. Esto es tremendo, hermano. Porque muchos de nosotros le creemos la mentira al diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Seguimos entonces. Avergonzar. Kataishinel. Acción mediante la cual Dios subvierte los logros, la soberbia y los sistemas de orgullo intelectual de ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice la palabra Dios subvierte, que Dios trastorna, altera, destruye el orden establecido por el hombre. El hombre te califica, te dice: tú no puedes. El hombre te dice: tú no puedes alcanzar tal cosa. El hombre te limita a hacer cosas. En estos días estaba viendo, mi querido hermano, y es impresionante. Era un joven que él viene del Vigía, por allá, una zona bien lejos, y decidió venirse a Maracay porque aquí tiene más oportunidades. Él es albañil, hace muchas cosas, mucho trabajo, pero cuando el trabajo de albañilería no está dando, están esperando material, él se pone en las camionetas a vender colitas y se pone a vender cuestiones para pagar su alquiler. Porque aquí le están viendo a un niño que es autista. Y resulta que ese autismo no es una limitación, porque hay unas asociaciones que ayudan a estos niños con autismo. Y resulta que el muchacho dibuja, el muchacho hace miles de cosas, hermano, que ellos no sabían, y que ahora están recibiendo esa bendición porque los acogieron y lo tienen aquí en Maracay, estudiando y haciendo todas esas cosas, y ellos están haciendo el esfuerzo para que su hijo salga adelante. Pero él dice: el médico me dijo esto, el médico me dijo que ya, bueno, que viera qué iba a hacer con mi muchacho, que eso iba a ser un martirio, que eso iba a ser tal cosa. Pero él dijo: yo le pregunté a Dios: si tú me mandaste este hijo con esta condición, eso quiere decir que yo voy a poder cuidar a mi hijo. Eso quiere decir que yo voy a tener valentía para llevarlo adelante. Y eso quiere decir que mi niño no va a ser un problema, sino que es una bendición. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios le quiere decir. Dios te quiere decir que te han tildado, te han puesto nombres, te han dicho sobrenombres, te han dicho de tantas cosas, pero Dios dice: yo te he puesto para bendecir. Amén. Aleluya. Por eso es que
La gente sabia se trastorna en esta cosa, no lo pueden creer. Dice, ¿cómo es esto? Esto es imposible, esto no puede suceder. Este hombre, yo no daba ni medio por él. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se levantó? ¿Cómo hizo tal cosa? No puede ser. Ellos sacan matemáticas, sacan ecuaciones, dicen, ¿cómo es posible? Pero el Señor disfruta de todo esto. Porque no hay mente humana que pueda entender la mente de Dios. Y cuando Él dice, te bendigo, es porque te bendice. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Dígalo, vive. Vive. Me acuerdo mucho de muchas personas que estudian, que dicen, ay, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a llegar? Y que, ay, ¿cómo? Y se hacen un mundo y dicen, ay, Dios mío, ¿cómo hago? Y después están recibiendo sus títulos. Gracias al Señor. Porque el Señor hace de las cosas imposibles posibles. Amén. Dile a tu hermano, Dios hace de las cosas imposibles posibles. Amén. Porque es para trastornar aquello que se opone. Ahora, la soberanía de Dios en la elección. Escuche esto porque es interesante. La soberanía de Dios en la elección. Su criterio de selección ignora las jerarquías humanas para demostrar que la salvación es un acto de gracia y no una recompensa por capacidades intelectuales